Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más con Nata Lancheros. El día de hoy queremos analizar un caso de riesgos laborales. A continuación queremos contar a ustedes un caso que sucedió en días anteriores con respecto a un accidente laboral. Bienvenidos. Juan Pérez, empleado en una empresa de construcción, sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada del equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato contactando emergencias y Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. Tras el accidente, fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. Con respecto a este caso, es necesario analizar aspectos claves del mismo, como por ejemplo las condiciones en que ocurrió el accidente. Para analizar las condiciones en las que ocurrió el accidente se deben considerar los siguientes factores: lugar de trabajo, seguridad y prevención, supervisión y cumplimiento de normativas, condiciones del equipo de construcción. Es importante analizar si la pieza del equipo de construcción cayó por un mal mantenimiento, error humano o una falla mecánica. También debemos realizar una inspección a las acciones realizadas inmediatamente después del accidente. Tras el accidente se tomaron las siguientes acciones: respuesta inmediata por parte del supervisor. Él fue quien reaccionó de inmediato y contactó a emergencias, por lo cual Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. También la atención médica y diagnóstico. Fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. A pesar de los esfuerzos médicos, se determinó que Juan quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. También es necesario analizar el reporte del accidente, por lo que es clave verificar si el empleado reportó el accidente a la administradora de riesgos laborales dentro del plazo de 2 días hábiles, como lo exige el decreto 1295 de 1994. Por otra parte, es necesario determinar las responsabilidades. Por esto se debe investigar si el empleador cumplió con las normativas de seguridad y adicionalmente evaluar si la empresa proporcionó los elementos de protección personal y capacitó adecuadamente a sus trabajadores. Es importante dirigirnos al decreto 1295 de 1994. Este decreto organiza y administra el Sistema General de Riesgos Profesionales, por el cual nos muestra el proceso según este decreto de lo que se debe hacer. Lo primero es la notificación del accidente. El trabajador debe informar inmediatamente al empleador sobre el accidente ocurrido durante la jornada laboral. Segundo, reporte del empleador. El empleador está obligado a notificar el accidente a la administradora de riesgos laborales correspondiente dentro de los siguientes 2 días hábiles al conocimiento del mismo. Tercero, investigación del accidente. La ARL, en conjunto con el empleador, realiza una investigación para determinar las causas y circunstancias del accidente, estableciendo si este es o no de origen laboral. Por último, tenemos el dictamen de calificación. Con base a la investigación y los exámenes médicos, la ARL emite un dictamen sobre el origen de la lesión y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador. Si Juan Pérez sufrió una lesión durante su jornada laboral, debe informar de inmediato a su empleador. Este, a su vez, debe reportar el accidente a la ARL dentro del plazo establecido. La ARL, junto con el empleador, investigará el accidente para determinar si la lesión es de origen laboral o establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador.
En cuanto a quién tenía la responsabilidad de reportar el accidente, según el decreto 1295 de 1994, este establece las obligaciones de empleadores y trabajadores en materia de riesgos laborales, responsabilidades según esta legislación. Con respecto al trabajador, debe informar inmediatamente al empleador sobre cualquier accidente o incidente ocurrido durante la realización de sus labores. Por otra parte, el empleador tiene la obligación de reportar el accidente a la ARL dentro de los 2 días hábiles siguientes al conocimiento del mismo. Con respecto a la aplicación, en el caso de Juan Pérez debía notificar a su empleador sobre el accidente sufrido. El empleador, al recibir esta información, tenía la responsabilidad de reportar el accidente a la ARL en el plazo establecido. ¿Qué corresponde en este caso? La indemnización y prestaciones económicas por la pérdida de capacidad laboral del 50,1% o la pensión de invalidez. Para esto es necesario dirigirnos por un lado al decreto 1295 de 1994, el cual regula las prestaciones económicas de riesgos laborales, y por otro lado también a la Ley 100 de 1993, la cual establece el Sistema General de Pensiones en Colombia. Siendo así, podemos hacer la determinación según la legislación. Con respecto a la pérdida de capacidad laboral entre el 5 y el 49,9%, el trabajador tiene derecho a una indemnización única. Pero con respecto a la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, el trabajador tiene derecho a una pensión de invalidez. Con respecto al caso de Juan, si la ARL determina que Juan Pérez tiene una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, este porcentaje lo califica para recibir una pensión de invalidez, según lo establecido en la Ley 100 de 1993 en Colombia. Como último tenemos cuáles son las obligaciones del empleado respecto a la rehabilitación laboral si resulta aplicable. Según la legislación, el decreto 1295 de 1994 establece las responsabilidades del empleador en la rehabilitación y reincorporación laboral del trabajador. Obligaciones del empleador según la legislación. Como primero tenemos la rehabilitación profesional. El empleador debe facilitar la rehabilitación profesional del trabajador, adaptando el puesto de trabajo o reubicándolo en una labor acorde con sus nuevas condiciones. También tenemos la reincorporación laboral. El empleador está obligado a reincorporar al trabajador en un puesto compatible con su estado de salud, garantizando condiciones dignas y justas. Capacitación. Si es necesario, el empleador debe proporcionar capacitación al trabajador para su adaptación a las nuevas funciones. Siendo así, si Juan Pérez, tras el accidente, puede continuar trabajando en alguna función dentro de la empresa, el empleador debe facilitar su rehabilitación profesional, adaptando su puesto de trabajo o reubicándolo en una posición acorde con sus capacidades actuales. Además, debe proporcionarle la capacitación necesaria para desempeñar sus nuevas funciones. Es importante que tanto Juan Pérez como su empleador conozcan y cumplan con las obligaciones y derechos establecidos en la legislación colombiana para garantizar una adecuada gestión del accidente laboral y asegurar el bienestar del trabajador. Muchas gracias.